Pues muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión vía Facebook y las que están presentes en la plataforma de Zoom. En esta ocasión se va a llevar a cabo el módulo 35. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presentación del doctor Diego Antonio Franco de los Reyes. Él es doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y licenciado en Geografía por la UNAM. Y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sus temas de investigación abordan la historia urbana, ambiental y de la movilidad de la Ciudad de México. Su tesis de doctorado recibió una mención honorífica del Premio Javier Clavijero 2023 otorgada por el INA. Pues muchas gracias, Diego. Adelante. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer al programa de investigación en cambio climático por la invitación, a Darío Martínez por ser el vínculo entre este programa y el Instituto de Investigaciones Históricas, a la directora del instituto por aceptar la invitación y comisionarnos a mí y a las personas que presentarán en las próximas sesiones, y también al doctor Sergio Miranda, que él, digamos, fue quien reunió a los que participaremos, así como a Diana Méndez y Andra Chastain, que presentarán en las próximas ocasiones. Desde la historia, la disciplina de la historia, se ha escrito sobre la historia del clima, sobre cambios climáticos, digamos, no el actual, sino que han sucedido con anterioridad. Un tipo de cambios climáticos que no necesariamente han sido causados por razones antropogénicas, sino más bien por las dinámicas biogeofísicas de nuestro planeta, pero también del sistema solar. Y hay una serie de publicaciones, de libros, de artículos, de grupos de trabajo, con sede sobre todo en el Colegio de Michoacán, con vínculos importantes con universidades de España. Pero bueno, en esta ocasión no me voy a referir a ellos, simplemente los quería mencionar aquí para que veamos que hay una diversidad de enfoques, pero no haré demasiada referencia a estos trabajos porque justamente se centran en el estudio de cambios climáticos por causas, como ya dije, de los ciclos biogeofísicos del planeta. En esta exposición me centraré en el cambio climático o en la historia del cambio climático que experimentamos actualmente, que sabemos que es por causas antropogénicas, ¿no? Acá hay una serie de publicaciones que comparto por si algunas de las personas que están conectadas les interesa revisar en otra ocasión. Quiero iniciar con tres pasajes. Primero, en su libro El Imperio del Algodón, una historia global, el historiador estadounidense Sven Beckert nos presenta una imagen de la revolución industrial en Manchester, Inglaterra, en 1860. Y dice, lo que vemos en el Manchester de 1860 son millones de telares mecánicos movidos por motores de vapor y manejados por trabajadores asalariados, muchos de ellos niños, que funcionan sin descanso, hasta 14 horas al día, para producir miles de toneladas de hilo. Nos encontramos frente a una legión de millones de esclavos obligados a trabajar en las plantaciones algodoneras de las dos Américas, a miles de kilómetros de las ávidas factorías que se abastecen de su esfuerzo y que también se encuentran a su vez, en enormes distancias de las personas llamadas a servirse en último término de las telas producidas. Los tejidos navegan ahora a bordo de los potentes barcos de vapor que surjan los océanos del mundo, con las bodegas repletas del algodón producido en el sur de Estados Unidos o de los paños que se fabrican en Gran Bretaña con esta misma fibra. Ahora un segundo pasaje. En el relato entusiasta sobre la industria automotriz estadounidense, otro historiador, John B. Rae, nos muestra la importancia de los cambios productivos de una industria automotriz que ha dado a la sociedad norteamericana su ritmo y dirección. Rae nos presenta la sorpresa generada entre 1914 y 1920 por la puesta en marcha de la línea de montaje de la planta de la Ford Motor Company de Highland Park, Detroit. Y cito, por sí misma, la proeza de la producción total en masa, iniciada en 1914, fue suficiente para dar a Henry Ford un sitio en la historia. Su técnica de línea de montaje, para un mundo atónito, fue un milagro de producción que los coches Ford Modelo T, con motores y bastidores idénticos, salieran de la línea de montaje en una proporción de 1 cada 3 minutos. Para 1920, cada tercer vehículo de motor del mundo entero era un Ford Modelo T, y la Ford Motor Company no tenía sencillamente ninguna competencia en su precio en el mundo. Finalmente, comparto un tercer pasaje, en el que nos trasladamos a la Ciudad de México en 1986, que en la pluma del periodista del diario El Nacional, Manuel Blanco, es señalada por los problemas sociales y ambientales causados por el transporte automotor. Y dice, es probable que un día la Ciudad de México sea salvada y redimida por fin.
Es posible que uno de sus más terribles problemas sea resuelto de una vez y para siempre. Es el problema del transporte. Ese que hoy representa no solo una calamidad para sus habitantes, sino la diaria pérdida de tiempo que se traduce en ausentismo, retraso y baja productividad en los centros de trabajo. Más de 2 millones de vehículos rodando por las calles de la capital significan nubes espesas de contaminantes elevándose y descendiendo sobre los ojos llorosos de los capitalinos y sobre sus ya dañadas vías respiratorias. Cada nuevo vehículo automotor significa una reducción más al espacio para el tránsito citadino. Cada nuevo propietario de coche particular representa no un ciudadano liberado de las colas y congestionamientos, sino decenas, tal vez miles de retrasos. ¿Qué hacer ante ello? Estos 3 episodios forman parte de una historia global del cambio climático con expresiones particulares pero conectadas en el tiempo y en el espacio, que en 250 años ha producido el aumento acelerado de la temperatura de la atmósfera que experimentamos actualmente. Además, estos 3 fragmentos muestran el entusiasmo moderno por la energía fósil que posibilitó la revolución industrial, el impulso exacerbado de la producción de automóviles por la compañía Ford y la preocupación por los problemas ambientales derivados del uso de estos vehículos en la Ciudad de México. En esta ponencia, utilizaré como punto de partida estos pasajes para ilustrar que el cambio climático tiene una clara dimensión temporal y otra espacial, de las cuales se puede dar cuenta desde disciplinas como la historia y la geografía. Específicamente pretendo mostrar que la historia ambiental tiene un potencial explicativo para dar cuenta de la articulación de procesos sociales que han producido el cambio climático. Quizá aquí en esta exposición no voy a decir nada nuevo para las y los científicos especialistas en el cambio climático, pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo por narrar en términos históricos la historia del clima, la contaminación atmosférica y ciertos procesos económicos y urbanos característicos del siglo XX mexicano y de su capital. La historiografía ambiental busca estudiar el pasado teniendo en cuenta los paisajes, que son la expresión espacial de los vínculos entre la sociedad y la naturaleza, entendidos como partes indisociables de una totalidad, bajo ordenamientos sociales y de poder específicos. Así pues, bajo este enfoque, diversos investigadores han abordado las conexiones entre las revoluciones productivas, las transiciones energéticas, los procesos de expansión urbana, la motorización del transporte y sus consecuencias no deseadas, como el aumento de la temperatura de la atmósfera o la contaminación del aire. Ordenaré esta ponencia en 3 secciones. En la primera abordaré la dimensión temporal del cambio climático y de la conformación de una sociedad capitalista adicta a la energía fósil. En la segunda, exploraré la dimensión espacial del cambio climático a través del análisis del papel del transporte automotor en la configuración del paisaje metropolitano de la Ciudad de México en el siglo XX. En la última parte, mostraré que, junto con las reflexiones sobre la industria de la energía fósil y sus consecuencias ambientales, también es posible revisar la historia del cambio climático a través de la examinación de la conformación de grupos de expertos que han desarrollado enfoques específicos para monitorear y explicar la contaminación atmosférica y posteriormente el cambio climático. A lo largo de esta exposición me apoyaré de diversos historiadores de lo ambiental, lo urbano y de la ciencia para mostrar la relevancia y contribuciones de la historia en el entendimiento de este fenómeno. Así pues, con esta exposición espero contribuir a responder la pregunta: ¿qué sabemos sobre el cambio climático en México desde la disciplina de la historia? Comienzo. Los científicos han señalado que en 2015 ya existía una creciente evidencia de que el clima de nuestro planeta Tierra y el funcionamiento de sus diversos ecosistemas estaban cambiando a causa del aumento de los niveles de dióxido de carbono, entre otros gases. Este cambio climático, a diferencia de otros previos, tiene que ver con la aceleración del ritmo del ciclo del carbono por causas antropogénicas. Este aceleramiento ha sido causado por la extracción exacerbada de carbono de la litosfera en forma de petróleo, carbón y gas natural, que al ser transformado en diversos productos combustibles y luego quemados para producir energía o trabajo, expiden gases como el dióxido y monóxido de carbono, que son depositados en la atmósfera en cantidades mayores de las que es capaz de absorber la biosfera. Dichos gases absorben calor del sol y, en términos muy simplificados, producen el aumento de las temperaturas. La quema de combustibles fósiles se aceleró a partir de la primera revolución industrial, iniciada en Inglaterra entre 1750 y 1860, con la paulatina adopción de la máquina de vapor que quemaba carbón mineral. El ritmo de consumo de estos combustibles se aceleró aún más a partir de la masificación de la producción y uso de automóviles que inició en Estados Unidos en 1914, esta vez con el motor de combustión interna y la gasolina como protagonista. Sería hasta después de 1945
que el consumo de estos combustibles se generalizaría en el mundo y la expedición de gases de efecto invernadero se intensificaría cada vez más, dando lugar a lo que el historiador ambiental estadounidense John McNeill llama, en este libro que está en esta diapositiva, la gran aceleración del antropoceno. Es decir, la instauración de una era geológica en la que la actividad humana es la principal fuerza de transformación del planeta. Esto ha generado debate, no para todos el antropoceno comienza en 1945, hay distintas fechas, inicios que han sido propuestos, pero bueno, en esta ocasión no entraré en ese debate. En la capital mexicana, como en el resto del mundo, durante el siglo XX se incrementó el uso del automóvil y, en consecuencia, también la quema de gasolina. Hacia finales de los años 80, esto produjo intensas problemáticas de salud pública derivadas de la contaminación del aire. El encadenamiento de estos sucesos se ha producido por la expansión de la economía capitalista en el tiempo y en el espacio. Entonces, es necesario resaltar la temporalidad del cambio climático como resultado del peso del pasado del capitalismo en nuestro presente. Como ha señalado el ecólogo e historiador sueco Andreas Malm, parafraseando a Karl Marx, el poder causal del pasado crece de manera inexorable. La historia ha caído definitivamente en el presente. En tiempos de calentamiento global, las leyes de hierro, de la economía y de la geofísica impulsan el pasado desde atrás. Por así decir, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. La temporalidad del cambio climático queda de manifiesto si tenemos en cuenta que sus efectos se han producido solo por la acumulación a lo largo de los últimos 200 años de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, pues estos no tienen un efecto inmediato en el alza de la temperatura, al menos no en un nivel perceptible por los aparatos de medición modernos. El cambio en la temperatura de la atmósfera se ha producido por la acumulación de miles de millones de toneladas y sus consecuencias se producen con un efecto retardado por los propios ciclos biogeofísicos del planeta. Andreas Malm señala que con cada emisión que se añade a los productos del pasado, la concentración atmosférica de gases aumenta y su efecto aumenta aún más. La liberación de gases en la actualidad no sería tan riesgosa si no fuera por los miles de millones ya acumulados en la atmósfera. Así pues, podemos afirmar que los productos de la combustión de carbón para movilizar las máquinas de vapor de las hilanderías de Manchester a mediados del siglo XIX tienen un efecto de presencia en la actualidad. Lo mismo sucede con los millones de toneladas depositadas en años posteriores por los motores de los automóviles que circulan por el mundo. Para reforzar esta idea sobre el peso del tiempo social y biofísico acumulado sobre nuestro presente, basta constatar que el origen de la energía fósil son restos de materia orgánica producida por la acción de la fotosíntesis y la energía solar, generada hace cientos de millones de años, transformada y acumulada en la litosfera por fuerzas geológicas. Desde 1750 hasta nuestro presente, muy pocos años si tenemos en cuenta el tiempo geológico, ese material ha sido extraído, transformado y quemado a una velocidad cada vez mayor. Sin embargo, sus efectos recién comenzaron a ser identificados a finales del siglo XX. Esto es así porque se requiere cierto tiempo para que una determinada cantidad de dióxido de carbono se exprese en el correspondiente aumento de la temperatura de la atmósfera y que éste tenga un efecto sobre los ecosistemas. Es por ello que podemos afirmar que el cambio climático es una expresión del pasado geológico mediado por el pasado del capitalismo industrial que hace mella y crisis en el presente y que ha puesto en entredicho la viabilidad de nuestro futuro. Este presente de crisis climática ha llevado a los historiadores de la energía Daniela Rus y Thomas Thornbull a reconsiderar la desigual distribución en el tiempo y en el espacio de las recompensas y costos de los usos pasados de los combustibles fósiles. Asimismo, como indica Andreas Malm, el presente de crisis nos lleva a reexaminar el pasado con una nueva mirada. Y cito, el calentamiento global es un sol que proyecta despiadadamente una nueva luz sobre la historia. Solo ahora que se está haciendo patente lo que realmente significaba quemar carbón y soltar humo por una chimenea en Manchester en 1842. Cuando los científicos de la naturaleza descubrieron el calentamiento global, legaron a los historiadores un hallazgo que aún distaba mucho de ser completo. Estas cosas estuvieron ahí durante siglos, invisibles hasta el presente. Ahora toca levantar mil piedras, sacar a la luz las implicaciones climáticas de un fin de acciones, porque la economía fósil se estableció, se afianzó y se expandió en este proceso. Ahora bien, extraer, transformar y distribuir y transmitir energía fósil no sucede de manera automática. Requiere de una compleja organización del espacio mediante la instalación de redes de infraestructura que conectan los centros de extracción con los de consumo, principalmente ciudades. Así pues, para comprender la historia
del cambio climático de manera más concreta, pasemos a hacer una revisión del paisaje urbano de la capital mexicana y sus conexiones con los combustibles fósiles en el siglo XX. El paisaje de la capital de nuestro país forma parte de la totalidad de la economía fósil, por lo que se encuentra inmerso en inercias propias de esta manera de organizar el espacio. Por economía fósil debemos entender una economía de crecimiento autosostenido basado en un consumo cada vez mayor de combustibles fósiles y que por lo tanto genera un crecimiento constante de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, se trata de una economía que describe un crecimiento constante y sostenido de la riqueza gracias a la industrialización basada en una quema constante y creciente de hidrocarburos. Este modelo comenzó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, se expandió a Europa y los Estados Unidos y se instaló en México y en otros países de América Latina recién más o menos a mediados del siglo XX. En el caso de la Ciudad de México, el crecimiento autosostenido, basado en combustibles fósiles, se produjo con la imbricación de un conjunto de procesos de orden económico y político, tales como el impulso a la industrialización por sustitución de importaciones, desde los años 30 más o menos, la motorización del transporte a escala nacional, la integración comercial del territorio mediante la construcción de caminos, la instalación de una red de infraestructuras de escala nacional para distribuir energía y la transición energética de ciertas fuentes primarias como la madera, el carbón vegetal, la fuerza del agua y de los animales hacia los combustibles fósiles. Así pues, como han mostrado los historiadores de la energía, Germán Vergara y Reinaldo de los Reyes, hacia 1950 los productos derivados del petróleo y el gas natural alimentaban a la mayoría de los procesos industriales que transformaban calor en fuerza, carga o movimiento mecánico. Los sistemas de transporte terrestre, aéreo, marítimo y privado y público, de pasajeros y de carga, individual y colectivo, estaban basados en la tecnología de los motores de combustión interna, que requieren combustibles fósiles para funcionar. El transporte terrestre recorría un entramado de carreteras nacionales y estatales construidas en gran parte con asfalto. Cerca de la mitad de la energía eléctrica disponible se producía mediante la quema de combustibles fósiles. Además, el sistema agroalimentario mexicano se encontraba experimentando la adopción de un paquete tecnológico, luego conocido como la Revolución Verde, que utilizaba maquinaria agrícola basada en combustibles, sistemas de riego impulsados por electricidad y fertilizantes producidos mediante derivados del petróleo. Así pues, la capital concentró una importante actividad industrial y comercial que impulsó este desarrollo. No es casual que en la etapa de la historia mexicana conocida como el Milagro Mexicano, en la que se presentó una tendencia de crecimiento económico sostenido de 6.3% en promedio entre 1954 y 1970, las tasas de consumo de derivados de petróleo hayan crecido y se hayan concentrado en la capital entre un 40 y 50% del total. Según datos del economista Gustavo Garza, hacia mediados del siglo XX, el consumo de hidrocarburos de la capital equivalía al 43.1% del total nacional. De ese total, entre 1940 y 1970, el sector del transporte de la ciudad consumió alrededor del 60% del total nacional, seguido de la industria, con valores que oscilaron y de manera positiva del 32 al 48%, igual del total nacional para esos años. Y en tercer lugar, la producción de energía eléctrica con valores oscilantes entre el 28 y el 46% del total nacional. Ahora bien, es necesario considerar que la adopción de la economía fósil y la concentración del consumo de productos derivados de petróleo en la Ciudad de México tuvo una expresión espacial que produjo un reforzamiento de la dependencia hacia los hidrocarburos. Podemos enumerar cuatro elementos que marcaron la conformación de este paisaje metropolitano dependiente de los combustibles fósiles. Primero, una urbanización metropolitana cada vez más extendida en el espacio. Segundo, el impulso al transporte automotor mediante la intensificación de la importación de vehículos al país, pero también mediante la conformación de un sector productivo local muy importante conectado con capitales extranjeros. Tercero, la intervención de la ciudad para adaptarla a las necesidades de la circulación motorizada, con base en el pensamiento urbanístico moderno desplegado por una comunidad transnacional de expertos, pero también con expertos locales, como veremos más adelante. Y cuatro, la instalación de una red de infraestructuras energéticas y viales necesarias para satisfacer
la sed de combustible de los automóviles y la superficie rodante requerida para desplazarse. Revisemos cada uno de estos procesos brevemente. Primero, la urbanización metropolitana de la Ciudad de México, que se caracterizó por un incremento acelerado, desigual y desregulado del espacio urbano, que produjo, bueno, acá en este cuadro se puede ver los incrementos de la población de la ciudad. Tiene datos para la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, consideren solo, por favor, los datos para la Ciudad de México, ¿no?, que se encuentran del lado izquierdo. Se caracterizó por un incremento acelerado, desigual y desregulado del espacio urbanizado, que produjo mayores distancias al interior de la ciudad, entre los hogares y los centros de trabajo, y en los viajes centro-periferia. Paralelamente, la urbe experimentó un crecimiento poblacional acelerado, debido a la llegada de migrantes que buscaban trabajo. La conjunción de estos procesos provocó un desbordamiento metropolitano cada vez más extenso, con el consecuente incremento de las distancias al interior del entramado urbano. La población del Distrito Federal pasó de 2 millones, bueno, casi 3 millones de habitantes en 1950 a casi 9 millones en 2010. Sin embargo, si tenemos en cuenta la población de los municipios conurbados, podemos tomar la dimensión real de este crecimiento. Esta ascendió de 29.005 personas en 1950 a 1.782.584 en 1970, con una tasa de crecimiento del 23.3%, a casi 7 millones en 1990, con una tasa de crecimiento del 7%, y finalmente en 2010 alcanzó poco más de 9 millones. Es decir, desde mediados del siglo XX, la población de la periferia urbana creció más aceleradamente que la del Distrito Federal, hasta que a comienzos del siglo XXI ya era más cuantiosa. Este crecimiento de la población se correspondió con un incremento del espacio urbanizado que aumentó de 182.5 kilómetros cuadrados en 1950 a 1.643.6 kilómetros cuadrados en 2000. Esto a su vez se tradujo en distancias y recorridos más largos y una demanda creciente de viajes urbanos, el establecimiento de nuevas rutas de transporte colectivo y la construcción de infraestructura vial y, como consecuencia, en una presión al alza a la demanda de combustibles. Sin embargo, estos cambios afectaron de manera desigual a la población de la capital. En efecto, los más perjudicados fueron los habitantes que se asentaron en los municipios conurbados a la ciudad, es decir, aquellos en los que se avecindaron habitantes de sectores trabajadores, muchos de ellos migrantes, ya fuese mediante el mercado formal o informal de vivienda. El acceso a estos barrios, cada vez más alejados, impulsó, por otro lado, el crecimiento de distintos medios de transporte, pero sobre todo de rutas de camiones de pasajeros organizadas por la Alianza de Camioneros. El segundo proceso referido fue la intensificación del comercio y la producción de automóviles en el país y su articulación con la promoción de este vehículo como base del transporte privado y público. Desde los años posrevolucionarios, con el objetivo de reconstruir la economía nacional, se retiraron los aranceles a la importación de vehículos automotores que fueran utilizados en el comercio, los servicios y la producción agropecuaria, por lo que el comercio de automóviles se incrementó casi sin interrupciones durante todo el siglo XX, aun cuando los aranceles volvieron. En el Distrito Federal se registraron 15.781 vehículos en 1924, casi 60.000 en 1942 y 1.800.000 en 1980, casi 2 millones en 1990 y más de 2.500 millones en 2000. En las tres primeras décadas del siglo XX predominaron las importaciones desde Estados Unidos, pero poco a poco se recurrió a la producción europea y asiática, además de que también se impulsó la producción local. Hay que señalar que la comercialización de automóviles ha sido una actividad creativa y flexible, que se ha adaptado a las particularidades de sus mercados y de sus consumidores, adoptando esquemas de financiamiento como el crédito, los mercados de segunda mano o incluso la importación ilegal, además de que su venta se ha acompañado de vistosos discursos publicitarios que han instalado el automóvil como un símbolo de riqueza y estatus. En cuanto a la producción de vehículos, igualmente desde los años posrevolucionarios comenzó a expandirse la presencia de empresas armadoras extranjeras. Según el relato del economista Mateo Croza, en 1925 se instauró la primera planta de la Ford Motor Company en San Lázaro y en 1930 la segunda en la colonia industrial. En 1939 se inauguraron plantas de la General Motors y de Chrysler. Más adelante, en 1962, 1972 y 1977, se realizaron los llamados decretos automotrices que promovieron la producción de autopartes y el ensamblado con una importante participación de capital, insumos nacionales y fuerza de trabajo local. Pero también comenzaron a llegar empresas de otras partes del mundo. En un principio, la producción se destinó
destinó al mercado interno, pero posteriormente también al interno. En los 80, la industria se acopló al modelo neoliberal, creando un importante entramado productivo entre Canadá, Estados Unidos y México, que fue formalizado en el Telecán y, como ustedes saben, ahora está siendo bastante cuestionado y teniendo muchos problemas por los decretos arancelarios de Donald Trump. Una parte importante de los vehículos para pasajeros ensamblados en el país fue utilizada para abastecer a las empresas de transporte público. En el Distrito Federal, desde los años 20 hasta los años 80, la Alianza de Camioneros logró monopolizar el transporte colectivo gracias al control férreo de los conductores, a una dura competencia con los tranvías, a la creación constante de nuevas rutas y a la conformación de una red de empresas para abastecer de vehículos, refacciones, autopartes y créditos a sus miembros. Por otro lado, su injerencia en el gobierno local y sus vínculos corporativos con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional le permitió convertirse en una poderosa organización de escala nacional. Ahora bien, en cuanto al tercer aspecto, hay que señalar que la planificación urbana en México pronto incorporó al transporte automotor como medida para el trazado de vialidades y del diseño urbano. Esto quedó expresado en instrumentos de planificación como el Plano Regulador del Distrito Federal, publicado en 1933, por el pionero del urbanismo mexicano, Carlos Contreras, que se caracterizaron por diseñar a la ciudad a partir de la zonificación del espacio y la creación de grandes avenidas para hacer fluido el tráfico automotor. Este modelo de ciudad se conformó a partir de intercambios de saberes sobre lo urbano entre expertos provenientes de la arquitectura, el urbanismo y la economía, pero también por miembros de industrias ligadas a la producción automotriz, el comercio, el mercado inmobiliario y la producción de combustibles. El historiador Silvestre Cepeda Ferrer y el sociólogo y jurista Antonio Azuela han dado cuenta de cómo en la Conferencia Internacional de Planificación Urbana y Regional de 1925, realizada en Nueva York, organizada para discutir los fundamentos de la planificación de ciudades y la gestión de la expansión urbana, se perfiló un modelo de ciudad en la que el transporte automotor era protagonista y que influyó la política urbana de varias ciudades del mundo. Para ello se planteó la descongestión del tráfico de los centros urbanos mediante la construcción de proyectos viales de mayor capacidad para el automóvil individual y en el trazado de barrios suburbanos. Carlos Contreras fue una figura importante en la transmisión y adopción de este conjunto de ideas en México. En efecto, este personaje participó con Ebenezer Howard, quien creó los fundamentos del town planning en Estados Unidos y quien diseñó el plano regulador de la Ciudad de México. Carlos Contreras colaboró con él y fue una correa de transmisión, no sin mediatizar esas ideas, esas propuestas y adaptarlas al contexto local mexicano con mayores o menores aciertos, como justamente ha señalado Antonio Azuela. Pero bueno, Carlos Contreras y otros urbanistas crearon en 1933 la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito y Territorios Federales, que promovió la conformación de una oficina especializada de planificación. Además, Contreras promovió la creación de cátedras universitarias para la formación de profesionales y la publicación de revistas especializadas para la discusión de ideas. Finalmente, en 1933, publicó el Plano Regulador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en el que se vislumbraban, como pueden ver en esta imagen, se vislumbraba una ciudad futura estructurada de manera ciertamente simplista a través del trazado de grandes avenidas que estructuraban la morfología urbana de esta ciudad. En ese plano ya se propusieron obras como la ampliación de grandes avenidas en el centro de la ciudad. Posteriormente, algunas de estos proyectos se realizaron por aquellas décadas, en los años 30 y 40. En esta foto que se ve borrosa, se puede ver la expansión de la avenida 20 de noviembre. Al fondo se ve la Catedral Metropolitana, algo distorsionada, y acá se muestran algunos otros proyectos que no fueron realizados, pero que ya estaban pensando la ciudad en términos de las necesidades del automóvil. En años posteriores, entre los 60 y 70, se construyeron el circuito interior y el anillo periférico, que ya estaban pensados en este documento de 1933. Y en los años 80 también se trazaron los ejes viales, ¿no? Que para personas que yo he podido entrevistar, pues fueron incluso un trauma, ¿no? Implicaron la expropiación de terrenos, la demolición de casas, la expulsión de personas hacia otros barrios de la ciudad. Pasando a una escala más amplia, la historiadora Rosa Fisek ha mostrado que el interés constante de las cámaras comerciales de Estados Unidos
por promover la construcción de carreteras en México y América Latina para distribuir mercancías de manera eficiente. Así pues, se perfiló no solo un modelo de ciudad, sino también de integración espacial continental diseñado para conformar un espacio económico eficiente y productivo, por lo que la circulación fluida para transportar personas y mercancías se tornó prioritaria. Este modelo sería impulsado desde la década de 1930 mediante las organizaciones panamericanas y con importantes recursos transferidos desde Estados Unidos hacia América Latina. Por último, quiero señalar dentro de estos cuatro factores que también se instauró y volviendo a la escala de la Ciudad de México, se instauró una infraestructura urbana requerida para soportar la expansión urbana, la industrialización y la motorización del transporte. La pavimentación de calles y carreteras, como ustedes saben, se hace con una mezcla de materiales minerales y asfalto, que en México se conoce como chapopote. Los transportes motorizados necesitan del abastecimiento de combustibles que se dio a partir de la instalación de una red de infraestructura conformada por estaciones de gasolina. Aquí pueden ver unas imágenes de los años 30, con una serie de depósitos para almacenar estos combustibles, con la refinería de Azcapotzalco y también con oleoductos que conectaron la zona de extracción de petróleo crudo en el sureste de México hacia la Ciudad de México. En estos mapas se puede observar la distribución de gasolineras para los años 30, 1935, que me parece que ya eran bastante considerando la escala de la ciudad, que era mucho menor, pero ya hay una distribución bastante cuantiosa, ¿no? De estas estaciones. Hacia esos años, hacia principios de la década de los 30, ya había unas 360 estaciones de gasolina. En suma, el paisaje urbano moderno del siglo XX, los circuitos económicos y la base material de la vida cotidiana se tornaron dependientes del petróleo y sus derivados. Así pues, la acumulación del uso de estos materiales ha producido lo que la arquitecta e historiadora Carola Hein denomina un petroleumscape, es decir, un paisaje producido por la economía fósil, adicto a los hidrocarburos y que ha producido una dependencia que condiciona su futuro. Paso a la última parte de esta exposición. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la producción de este paisaje metropolitano adicto a los combustibles fósiles? En esta ocasión solo destacaré tres. Primero, la conformación de un espacio urbano que retroalimenta su dependencia a los combustibles fósiles como fuente de energía. Segundo, la acumulación de gases en la atmósfera de la Cuenca de México ha provocado la contaminación del aire y problemas de salud pública. Y tercero, también se ha producido un cambio de paradigmas científicos de los estudiosos del medio ambiente urbano y de los especialistas encargados de monitorear la calidad del aire de la ciudad. Sobre la primera consecuencia, hay que señalar que los cuatro vectores del paisaje metropolitano analizados anteriormente han descrito una tendencia de retroalimentación que tiene por consecuencia un incremento incesante de la demanda y consumo de combustibles fósiles. La producción de gasolina a precios bajos incentivó el uso del transporte automotor. Los automóviles, a su vez, se incrementaron progresivamente debido a la producción estandarizada que abarató su precio final de venta y lo tornó más accesible a los sectores medios y luego a los trabajadores. La motorización del transporte público y privado desplazó a otros medios de transporte como los tranvías y los ferrocarriles y estimuló los mercados inmobiliarios, el fraccionamiento de nuevas colonias y la expansión urbana, lo que a su vez hizo crecer la demanda de viajes interurbanos que recorrían distancias cada vez mayores. La conexión de estos fenómenos y su efecto de retroalimentación puede ser entendido como lo que algunos historiadores han denominado un path dependence, es decir, un conjunto de decisiones y encadenamientos de procesos contingentes que determinan el desarrollo futuro de una sociedad y que marcan un camino del cual es muy complicado desprenderse. En la construcción de esta dependencia confluyen varios intereses públicos y privados. En efecto, la provisión de combustibles baratos para asegurar el crecimiento económico sostenido ha sido un asunto de interés público con un carácter estratégico. Con la nacionalización del petróleo y la creación de Pemex, uno de los objetivos fue bajar los precios de la gasolina, que eran más elevados en comparación con los de otros países. Con estos esfuerzos, Pemex ofreció subsidios directos a actividades estratégicas como los ferrocarriles, el transporte público y la energía eléctrica, pero al mismo tiempo reforzó la tendencia a la dependencia de sectores clave para el funcionamiento de la economía, como la industria, a la energía fósil. Así, desarrollo económico y combustibles baratos se tornaron un binomio indisociable y con consecuencias funestas. Una de estas consecuencias ambientales más problemáticas fue la contaminación progresiva del aire de la Ciudad de México. En efecto,
Gradualmente, la atmósfera ha incorporado, en palabras de la historiadora de la ciencia Natalia Soto Colovalles, sustancias contaminantes, neblinas y capas poluyentes alimentadas por las emisiones de los automóviles, fábricas y muchas otras fuentes, por las que se pierde el azul del cielo, la posibilidad de ver estrellas, así como aquella transparencia del aire que alguna vez caracterizó al Valle de México. Además, a finales de la década de los 80 se presentaron problemas ambientales que relevaron la gravedad de la situación. Primero, en 1987, se registró la muerte de aves que habitaban la ciudad a causa de envenenamiento por el aire que respiraban. Asimismo, la contaminación comenzó a tener impactos medibles en la salud respiratoria de los habitantes capitalinos. Según el diagnóstico de uno de los pioneros del estudio de las conexiones entre transporte y contaminación, el sociólogo y urbanista Jorge Legorreta, en 1989 se emitieron a la atmósfera de la capital cerca de 14.000 toneladas de contaminantes por día, lo que posicionó a esta ciudad como la que más emisiones expedía a escala mundial. Ante la gravedad de estos problemas que advertían sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de la contaminación del aire, se conformó un campo de expertos especialistas en la medición de la calidad del aire, que ensayaron definiciones, métodos de monitoreo y recomendaciones a las autoridades. Asimismo, adaptaron métodos internacionales de medición y monitoreo, aunque no sin ciertos conflictos, adaptaciones y contradicciones, como ha mostrado Soto Colovalles en este libro. En la comunidad científica, justamente hubo diversos diagnósticos por estos años y se formaron equipos interdisciplinarios para comenzar a difundir los resultados de sus investigaciones. Por mencionar solo un ejemplo, en 1991, la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM publicó un número que recopiló varios diagnósticos de investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahora en la actualidad se llama diferente, del Centro de Ecología, de la Facultad de Ingeniería y del Centro de Ecodesarrollo. Entre ellos, Ezequiel Escurra, Jorge Legorreta, Víctor Toledo, Carlos Gay, Leticia Menchaca, Cecilia Conde, Humberto Bravo, Rodolfo Sosa, Ricardo Torres y Vicente Fuentes Gea. Abordaron la contaminación del aire de la ciudad a causa del monóxido de carbono, pero también de otras sustancias como plomo, ozono y partículas suspendidas. Explicaron fenómenos atmosféricos ligados como la producción de ozono y lluvia ácida, el efecto invernadero y la inversión térmica. Abordaron también la invención del Índice Metropolitano de Calidad del Aire, IMECA. Indicaron que estos fenómenos representaban un riesgo para la salud respiratoria de los habitantes del valle, al hacerlos más vulnerables de padecer de forma aguda o crónica afecciones como asma, bronquitis, angina de pecho, enfisema e incluso cáncer. Este tipo de documentos, como esta revista, son útiles para los historiadores para comprender cómo se conformó una manera específica de comprender los problemas ambientales de la ciudad. Y si bien en estos textos aún no se habla de cambio climático, son un antecedente y una muestra de que la preocupación por la calidad del aire de esta ciudad y sus vínculos con el consumo de combustibles fósiles ya estaba vigente. Por ejemplo, en su diagnóstico, Legorreta señaló que la ciudad reunía, y cito, un conjunto de fuentes naturales y artificiales de contaminación, tales como fábricas, talleres, termoeléctricas, refinerías, industrias químicas, del cemento, de fertilizantes, fundidoras e incineradoras industriales, millones de vehículos automotores de combustión interna y aviones. Además, estos científicos destacaron otros factores que contribuían a estos problemas, que se relacionan con la tecnología automotriz, pero también con la configuración espacial del Valle de México y la ciudad. Sobre el primer aspecto, indicaron como factores agravantes, la cantidad de combustibles utilizados, la lentitud de la circulación vial y la antigüedad de los autos. Sobre las condiciones espaciales de la ciudad, indicaron que cualidades específicas del valle, como su altura, 2.200 metros sobre el nivel del mar, hacían que existiera una disposición de oxígeno menor en comparación con espacios a nivel del mar, y eso provocó un funcionamiento menos eficiente de los motores, por lo cual producían menos energía y más contaminantes en comparación con otras zonas. También las cualidades de la Cuenca de México, que está conformada por un valle intermontano que, digamos, aprisiona los gases y que además experimenta una baja circulación de aires, pues no movilizan esos gases y pues tiene un efecto pernicioso, ¿no? Para los habitantes de la ciudad. La búsqueda de soluciones de para estos científicos fue compleja, teniendo en cuenta las dimensiones de la ciudad y las concentraciones de la población, industria y vehículos. Los estudiosos citados recomendaron revisar las políticas de tránsito y promover un sistema de transporte colectivo masivo para reducir los viajes
individuales, expandir el metro. Pero también refirieron la debilidad de la política ambiental y el poder de los intereses industriales que presionaron para establecer márgenes de contaminación atmosférica más elevados que en otros países. Señalaron los resultados positivos, pero insuficientes de medidas ya tomadas, como los cambios en la composición de la gasolina para eliminar el plomo, la obligatoriedad del uso de convertidor catalítico en los automóviles y la adopción del programa Un Día Sin Auto, posteriormente conocido como Hoy No Circula, así como el cierre de algunas industrias. Ya cierro con unas reflexiones finales. ¿Qué podemos aprender al revisar la historia de los factores urbanos y energéticos que han producido el cambio climático actual? En primer lugar, creo que las revisiones históricas nos permiten comprender que estos procesos son consecuencia de la toma de decisiones de sujetos, gobiernos, empresas y consumidores concretos que forman parte de la historia de la ciudad, pero también del capitalismo en una escala más amplia. Estas decisiones han creado una estructura duradera de consumo y metabolización de energía fósil cada vez más acelerada que se expresa en el paisaje metropolitano de la ciudad. Este desarrollo no fue casual y particular de México, sino que pues es propio de la escala global del capitalismo. En segundo lugar, creo que la revisión histórica del cambio climático muestra que su estudio solo está completo si se tiene en cuenta la historia de los sujetos que han conformado paradigmas científicos y tecnológicos específicos, pero también cambiantes para comprender. En el caso de la Ciudad de México, varios científicos comenzaron a implementar sistemas tecnológicos y explicaciones para monitorear el aire del valle, explicar sus problemas ambientales y proponer soluciones. Así pues, esta historia debe incorporar a las comunidades científicas sus maneras de hacer ciencia y de intervenir en el debate público. Finalmente, aunque no ha dado tiempo de desarrollarlo aquí por el objetivo de esta sesión, creo que la historia, muchos libros de historia pueden que ya se han escrito, que ahora no da tiempo de referirlos, han estudiado transiciones energéticas en otros periodos y son útiles para comprender cuáles son los vectores que permiten que esas transiciones se realicen. Lamentablemente, algunos de estos estudiosos han señalado que el factor determinante en las transiciones energéticas no ha sido el interés por reducir las afectaciones ambientales, sino la viabilidad económica y tecnológica para producir combustibles baratos, así como su capacidad de ser incorporados como fuente de energía para proyectos de crecimiento económico capitalista, acelerado y sostenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Y antes de dar paso a algunas preguntas que hay aquí, también quería agradecer, se me había pasado al doctor Sergio Miranda, que fue el que básicamente organizó esta serie de seminarios por parte del instituto. Y bueno, no sé si prefieres que te lea dos o te voy leyendo por una. Sí, podemos juntar unas cuantas y... Va. Bueno, Jorge Luis Granados pregunta, ¿es probable que en nuestra Ciudad de México desaparezcan los vehículos privados con motores de combustibles fósiles y se reconfigure la ciudad sobre un sistema integrado de movilidad? Esa es una. Y otra pregunta de Andra Chastain es, ¿dónde o cuándo en el registro histórico se ve resistencia, críticas o disidencia a este modelo de crecimiento acelerado basado en los combustibles fósiles en México, especialmente en la Ciudad de México? Muchas gracias por las preguntas. Bueno, respondo brevemente para poder escuchar, leer otras preguntas, comentarios sobre si es posible que desaparezca el modelo que se ha conformado de ciudad y de transporte motorizado. Pues es una pregunta bastante compleja que ha generado bastante debate. Las personas especialistas en administración pública han denominado a este modelo de ciudad y transporte al que me referí, propio del siglo XX, como el modelo, el paradigma vehicular. Y ahora desde la administración pública, pues se habla de cambiar el paradigma, se habla de, ya no se habla de transporte, sino de movilidad, ya no se habla de solo de automóviles, sino de un sistema complejo de diversos sistemas de transporte con fuentes de energía no solo fósiles, sino también eléctrica, aunque la producción de energía eléctrica en ciertos casos también está ligada a los combustibles fósiles. Pero bueno, al menos en el discurso público, en el debate público, ya hay, digamos, modelos alternativos que presionan por desestructurar el paradigma vehicular y promover otras políticas de movilidad en las que el automóvil privado, automotor, con motor de combustión interna, no sea el centro. Que se logre de manera acelerada, pues eso me parece que no es tan sencillo porque se cruza con una serie de intereses privados y públicos importantes, con con un espacio metropolitano que ya está estructurado en función del transporte automotor, entonces es muy complejo, pero bueno, creo que sí hay en el debate público pues un interés por cambiar las cosas, ¿no? Con limitaciones, pero
existe. Sobre las resistencias, bueno, justamente creo que en cierto nivel podría pensarse que ya exista este debate que refería anteriormente, ya señala que hay resistencias que incluso alcanzan la esfera del debate público y la construcción de políticas públicas, ¿no? Las personas que promueven de desestructurar el paradigma vehicular provienen de espacios académicos, pero también de espacios activistas ligados a justamente problemas como el cambio climático, la contaminación del aire, la injusticia ambiental, que se han organizado en ONGs, en distintas organizaciones, en la academia también, por señalar o por hacer esfuerzos para desestructurar el paradigma vehicular. También podríamos revisar resistencias, digamos, que no necesariamente se ligan al debate público de manera directa, ¿no? Al querer incidir en las políticas públicas, pues me parece movimientos sociales, también en organizaciones, en comunidades que intentan conformar medios de transporte alternativo, que eso también es complejo, ¿no? Me parece que en la ciudad hay organizaciones que promueven el uso del transporte colectivo, como el metro, ¿no? Que bueno, también tiene muchos problemas en la actualidad. Pero bueno, datar una fecha exacta, ¿no? De cuándo surgen resistencias, pues sería, creo que también es complejo, porque incluso si uno se pone a leer la prensa de los años 30, ya hay, quizá no es una resistencia, pero ya hay quejas por las consecuencias del uso de los automóviles. Claro que no están hablando de contaminación del aire, ni están hablando de cambio climático, pero ya se están refiriendo a los accidentes viales, al ruido que producen los automóviles, a las dificultades para respirar cuando se está cerca de las calles en las que circulan muchos vehículos. Entonces creo que desde muy temprano hay gestos, hay acciones para que muestran este descontento y que claro, más adelante en el siglo XX, me parece que sobre todo en la segunda mitad, cuando el uso del automóvil y este paradigma vehicular se consolida, pues ya habrá muestras de resistencia más concretas, ¿no? Te hago A ver, un ¿qué par más más. preguntas? Ana Laura Cervantes dice, ciudades como Madrid, París, Hamburgo, Helsinki, Milán y Copenhague ya han avanzado hacia la eliminación del uso de automóviles en ciertas zonas. ¿Es posible imaginar un futuro similar para la Ciudad de México y de esta forma reducir el impacto ambiental por el uso de automóviles particulares? Hay una pregunta más, pero si quieres esta te la hago después. Yo tenía una respecto a si lo que has analizado es posible hacer una vinculación con algunos conceptos como gentrificación, sobre todo porque, no sé, hay ciertas zonas de la Ciudad de México que probablemente haya mayor uso de automóviles frente, no sé, a la periferia o hacia otros puntos de la ciudad. Entonces, no sé si cabría la forma de hacer un análisis de ese tipo o no. Gracias por las preguntas. Sobre la primera, creo que se conecta con las respuestas anteriores, ¿no? Sobre imaginar futuros alternativos. Sí, en efecto, pues existen otras ciudades en Europa, pero incluso también en América Latina, que están pensando y ejecutando alternativas. Pues es famoso el ejemplo del sistema de los metrobuses en ciudades de Brasil, que en cierta medida ha comenzado a incorporar la energía eléctrica, ¿no? Como fuente para su funcionamiento. En México también se están tendiendo a la energía eléctrica, aunque yo cuestionaría que la energía, o sea, la energía eléctrica no deja de tener impacto ambiental, ¿no? Quizá es menos poluyente que los combustibles fósiles, pero no deja de tener impacto ambiental, ¿no? Las hidroeléctricas, en fin. Lo que no quiere decir que no podemos imaginar, evidentemente, y hay que hacerlo, futuros alternativos, tenemos que imaginarlos, pero tenemos que también justamente hacer un vínculo entre estudiar el pasado de nuestras ciudades, de la historia del clima, a la luz del presente para poder justamente, pues, presionar donde hay que presionar, pues creo que es en la esfera de las políticas públicas, aunque también con los actos cotidianos y también en nuestras organizaciones, digamos, más locales, en nuestros barrios, en nuestras localidades, para imaginar futuros alternativos. Hay una organización transnacional, ITT, pero es una organización transnacional que es una ONG de escala transnacional que organiza encuentros para debatir las alternativas al transporte viciado en la economía fósil. Incluso da premios, ¿no? También a las ciudades que ejecutan proyectos alternativos. Vincular el tema de la gentrificación con la historia urbana, ambiental de nuestra ciudad y con el transporte, creo que no es tan fácil de responder, pero por ahora pienso que como ha estado estructurada nuestra ciudad, justamente me parece que los lugares que están experimentando, pues este llamado proceso de gentrificación, que también es un debate muy complejo y abundante, como colonias centrales, ¿no? Como, pues, sobre todo en ese corredor que se conforma justo por avenidas como Paseo de la Reforma, Insurgentes y otras más, que son colonias centrales,
que se caracterizan por tener una mayor accesibilidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad? Pues a transporte, ¿no? Justamente. Sea transporte público, como metro, metrobús, pero también vialidades para el automóvil, ¿no? Entonces creo que la accesibilidad justamente hace atractivos a estas colonias, ¿no? La accesibilidad los conecta con otros espacios de la ciudad, como el centro, como el sur de la ciudad, como la ciudad universitaria, como Coyoacán, como las salidas o los estados que rodean la ciudad, ¿no? Justamente la relación entre transporte y suelo urbano es muy importante para determinar el valor del suelo. Y creo que esto se articula con esa discusión de la gentrificación, o mejor, con este fenómeno de la gentrificación. Pero bueno, yo por ahora lo vería así, ¿no? En términos de accesibilidad. Gracias, Diego. Y hay una última pregunta de Saulo Pérez. Buenas tardes, un cordial saludo desde Quetzaltenango, en Guatemala. Pregunta, ¿qué modelos matemáticos puede establecer que la carga vehicular ha sobrepasado la capacidad de una ciudad? Y sería la última pregunta. No, pues ahí sí me mataste con esa pregunta. Porque bueno, mi acercamiento hacia este problema, como han podido ver, pues es a partir de las ciencias sociales. Justamente la historia ambiental plantea que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer las y los historiadores, los científicos sociales, es acercarnos y derribar las fronteras entre, pues, esta gran división entre las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias naturales, o de las ingenierías o de la matemática, ¿no? Y justamente, como decía, la historia ambiental propone eso, traspasar esas barreras y atrevernos a leer y entender, pues, las fuentes producidas por los científicos especializados, por ejemplo, en modelos matemáticos, ¿no? Que han construido para explicar problemas del transporte, ¿no? Lo cual, como pueden ver, es algo que tengo pendiente. Pero bueno, agradezco la pregunta porque pues me hace a mí justamente pues apuntar hacia allá, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias a ti, Diego, por tu presentación y tu tiempo. Pues digamos que los esperamos la siguiente sesión, que nos acompaña el doctor Sergio Miranda, justamente. Entonces nos veríamos, no el jueves porque es feriado administrativo para la UNAM, pero nos veríamos el día viernes, 16 de mayo, a la misma hora, con la presentación del doctor Miranda. Y solo agregar tres anuncios más respecto a, tenemos dos premios que estamos impulsando desde el programa. Uno es, si tienen alguna tesis en investigación en cambio climático y les interesaría participar, hay dinero de por medio, entonces vale la pena que participen. No sé si van a poner el anuncio, pero bueno, cierra la convocatoria el día lunes, ya sea que quieran participar o si conocen a alguien más, estaría bueno que les compartan la información. Está para bueno, para 4 áreas estamos planteando, entre ellas estudios históricos o estudios de ciencias sociales. Y el último anuncio es un premio que tenemos hacia poesía, entonces igual si tienen algún trabajo sobre, o más bien si tienen algún poemario relacionado con temas de cambio climático que les interesaría enviarnos para el concurso, estaría genial. Y también hay dinero de por medio. Bueno, les agradezco mucho al doctor Diego por su presentación y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al público también.